buenas tardes, estamos en El Microscopio, un programa para MC2 y Radio Sudeste. Yo soy Rosario Segura. Salía el otro día en una web de Confilegal que la Ley Orgánica 1/2025 del 2 de enero, que entró en vigor, como ustedes saben o podrían saber, el 3 de abril de este mismo año, establece la mediación como un requisito previo obligatorio a la demanda. Es algo que por lo visto es pionero. Y para desvelarnos de qué va el asunto y cómo nos puede influir a nosotros, a las personas de la calle, tenemos la suerte de contar hoy con la segunda vez que viene, doña Chelo Andreo. Ella es magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena. Buenas tardes, doña Chelo. Hola, buenas tardes. Con Chelo a sola es suficiente. Lo de doña no es necesario. Bueno, pues Chelo. Y por otro lado, Emilia Collado, que ella es abogada y mediadora. Buenas tardes, Emilia. Muy buenas tardes. Y, como no, a mi izquierda, Pedro Soto, que también es abogado y mediador. Y le dejo la batuta a Pedro, que va a hacer una introducción y va a seguir el ritmo de la entrevista. Hola, buenas tardes. Gracias, Rosario, por esa introducción. Y muchísimas gracias, queridísima amiga Chelo y queridísima amiga y compi Emilia. Muchísimas gracias. Y bueno, yo siempre rectifico, digo, no soy abogado porque no he terminado ni hecho el máster. Yo soy grado en Derecho, pero es que no es que se puedan levantar susceptibilidades, ¿no? Y ni me presento en ningún sitio como abogado porque, en fin, dicho eso, lo cual simplemente era una puntualización. Bueno, pues como bien decías, la ley, que es lo que hoy no es el objeto de esta tertulia, no solamente es a la mediación, que sí que le da un impulso, y nosotros venimos aquí precisamente en defender la mediación como la principal medida de resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque garantiza, y luego a lo largo de la tarde vais a ver el por qué le estamos dando ese peso. Pero bueno, hay la negociación, o sea, hay distintas alternativas, que es lo que nosotros hoy vamos a circunscribirnos, porque esta ley le da un impulso, ¿verdad, Chelo? Pero que modifica casi todo el sistema, afecta, ¿no? Es muy amplia, ¿no?, esta ley en cuanto a todo el sistema judicial. No es que se circunscriba solamente al ámbito de la mediación como requisito de procedibilidad, que es lo que hoy un poquito vamos a empezar, pero que es mucho más amplia, ¿verdad? Un poquito, ¿cómo se está recibiendo en los juzgados pues todo esta nueva forma de hacer, porque sé que procesalmente también afecta muchísimo, ¿verdad? Un poquito, ¿cómo se está viviendo, Chelo, desde dentro en los juzgados? Bueno, en primer lugar, agradeceros no solo que me hayáis invitado, que para mí siempre es un honor, pero principalmente que tengáis este tipo de programas, porque yo creo que una de las cosas principales que tenemos que hacer cuando hay un cambio legislativo es divulgar el cambio legislativo, porque la ley al final va enfocada al particular, a la persona que está en la calle, al ciudadano, y por tanto, si el ciudadano no conoce las leyes que le rigen, pues mal puede adaptarse al cambio normativo. Todos los cambios nos generan a todos cierta incertidumbre. Nos genera incertidumbre incluso en casa, cuando hay que hacer una mudanza, cuando hay que irse de viaje, el cambio, pues todos tenemos cierta incertidumbre. Y en los juzgados también. Hay que pensar además que los sistemas judiciales son bastante cuadriculados, son sistemas el sistema está muy enmarcado. Entonces, cualquier cambio supone ahí una ruptura que a todos nos genera ¿qué va a pasar? Siempre hay una cierta actitud en general de rechazo, el concepto de que lo que tenemos es lo mejor y mejor no cambiarlo porque está funcionando. Yo no lo pienso así. Pienso que habrá cosas que evidentemente no funcionarán bien y que tendremos que pulir y mejorar, pero creo que quedarse siempre en el sistema que tenemos pues no es saludable, sobre todo porque algunas de las normas y el sistema que tenemos es de hace muchísimos años y no está acorde con las nuevas necesidades sociales. Entonces hay que cambiar. La ley tiene la posibilidad de transformar. Las normas transforman y hay que adaptarse a esos cambios y son necesarios, por eso existe la normativa, si no nos quedaríamos con un único sistema de por vida. Entonces, se vive con incertidumbre, pero yo creo que, mira, recuerdo cuando se inició el expediente digital, bueno, tal, esto no funciona, esto tal. Y ahora está todo el mundo en general bastante contento y aceptado y todos trabajamos muy bien, tiene fallos, claro, hay que mejorarlo, evidentemente, pero yo creo que ese sistema de llevar los expedientes escritos y llevarnos cada vez que tenemos que trabajar expedientes inmensos y tenerlos amontonados en lugares que ocupaban espacio, pues no tiene ningún sentido y aparte mermaba la seguridad también de la conservación del expediente. Pues como eso pasa ahora. Ahora que si los tribunales de distancia, los funcionarios, ¿y qué va a pasar con nosotros?
nosotros y dónde nos vamos a poner y qué juez va a ser. Claro, genera, y a nosotros también, a los jueces, ¿qué va a pasar? Hay que ir andando. Una pregunta. ¿Y qué es exactamente eso? Porque claro, es un palabra que las personas que somos profanas en la materia no tenemos ni idea. Eso del requisito de procedibilidad. ¿Qué es eso? A ver, Explícanos para eso que lo existe, entendamos, claro. vale, eso existe en diversas materias, no solamente en el ámbito civil o mercantil o en la nueva normativa. El requisito de procedibilidad se ha dado en distintos ámbitos. Es un requisito, una condición que se exige para que se pueda tramitar judicialmente el expediente. ¿Qué pasa? ¿Qué finalidad tiene el requisito de procedimentalidad? Hoy no me sale. Procedibilidad. Exacto, perdón. En el ámbito de esta normativa. El requisito es lo que se intenta, no es descolapsar los juzgados. Yo estoy cansada de oír esto. Sí. Ninguno de estos sistemas, ni la mediación, ni la conciliación, ni el arbitraje, ni la intervención de terceros expertos, tiene por finalidad. Esto no va a desaturar a los juzgados. Los juzgados están saturados porque hay necesario un cambio estructural. Todos estos sistemas lo que buscan es dar una respuesta mucho más adecuada al problema. Hay problemas que hay que estudiarlos teniendo en cuenta circunstancias, aspectos objetivos, aspectos subjetivos, aspectos circunstanciales. Todo eso determina que la única respuesta no sea la judicial. El sistema judicial funcionaba como única respuesta a lo mejor hace 80 años. 50 años, pero actualmente no. ¿Por qué? Porque hay un campo emocional en todos los problemas que también hay que trabajar. Hay a veces un campo económico que hay que mirar, hay un campo sanitario, hay un campo social. Entonces, es necesario buscar otras alternativas al sistema judicial. Pero no, esas alternativas no tienen como finalidad evitar el colapso, no, es dar una mejor respuesta. Entonces, estos requisitos de procedibilidad que se han exigido por la ley, lo que intentan es que se saquen fuera, se adelante al sistema judicial una resolución por el ciudadano, sin necesidad de articular el sistema judicial. Por tanto, vamos a intentar que fuera el ciudadano resuelva el problema. Y una vez que el ciudadano no pueda resolverlo porque fallen los sistemas que tenemos alternativos, entonces el sistema judicial entra a funcionar. Y además, perdonad que la respuesta sea larga, pero quiero decirlo, es una forma de atribuir responsabilidad al ciudadano. Porque esto de tengo un conflicto que lo resuelva el juez, no, perdone. No, es que yo tenía, ahora no tengo familia, pero tenía familias que venían a que yo decidiera, por ejemplo, si la niña podía hacer la comunión o no. Perdone. O si podía ir a tales clases extraescolares o no. Perdone. Es que yo también estoy casada y tampoco me pongo de acuerdo con mi marido en las clases extraescolares y no voy a que me resuelva un juez. Es que el hecho de, por ejemplo, de estar en una crisis de pareja no implica que tenga que intervenir un juez. Es que uno tenga un conflicto con un vecino no significa que tenga que intervenir un juez. Es que tenemos capacidad de diálogo y de escucha para que uno tenga la capacidad de resolver sin necesidad de que intervenga un juez y que el juez esté solo para aquello que sea ya imposible de resolver por recursos propios. Antes de ahondar un poquito en lo que es el requisito, a mí me gustaría que, Emilia, tú cómo estás viviendo desde el día 3 de abril esa introducción de todo lo que os afecta, ¿no?, en el proceso diario. ¿Cómo lo estáis viviendo tú, tus compañeros? ¿Cómo estáis viviendo esta nueva ley? Pues con muchísima incertidumbre, mucha incertidumbre, porque la verdad que yo creo que estamos todos ahora mismo que no sabemos. Hemos tenido un sprint, yo creo que en todos los partidos judiciales, de introducir todas las demandas que hemos podido antes de que entrara en vigor esta nueva ley, y ahora pues con la incertidumbre de dónde te diriges, estoy cumpliendo o no el requisito de procedibilidad, me va a servir un burofax, a quién remito a las partes para que hagan mediación, porque yo sinceramente me esperaba otra cosa de esta ley, un empujón más a la mediación, pero han introducido otra serie de alternativas para la resolución de los conflictos que se llama MASC, que la gente estará hinchada de oír los MASC, que son medios alternativos de solución de conflictos, que yo creo que al final la mediación va a ser tristemente el último recurso. Han introducido la negociación, la conciliación, la oferta vinculante, la opinión de un tercero experto y el derecho colaborativo. Quiero decir, pues yo recurro a un tercero experto que no sé qué características, no sé si los demás me podréis indicar qué características va a necesitar. Sobre eso ya se está matizando un poquito claro, la ley, ¿no? Es que del tercero experto no puede ser... Una oferta vinculante, pues vale, pues yo envío un burofax, oye, yo es esto lo que quiero, ya está. Si el otro la acepta, fenomenal, llegamos al acuerdo, si no la acepta, pues ya está, ya tengo...
Entonces, no sé, yo la veo, no sé lo que opinarán los demás, un poco coja en el sentido de realmente intentar dar una solución antes de llegar al juzgado. No lo veo, no Pero lo veo. yo voy a bajar un poquito más a lo que es el ciudadano, el que nos está escuchando, y que aparte, ¿no?, de esa explicación técnica, voy a explicar. A ver, ¿qué es el requisito de procedibilidad? A mí me dice ahora mismo que si yo, antes de iniciar un procedimiento, ¿vale? Antes de interponer una demanda, ¿en qué ámbito? Pues mira, yo voy a leeros porque eso está recogido, te lo dice el 248, todo lo que es el juicio ordinario y luego todo lo que es el juicio verbal. Todo eso tiene que estar sometido al requisito de procedibilidad. Pero vamos a ser un poquito más llanos. Es decir, si yo quiero interponer una demanda ahora mismo porque me quiero separar, me van a obligar antes a que yo vaya como requisito de procedibilidad, antes de que mi abogado pueda presentar la demanda, tengo que haber ido a un acto de los que me ha dicho antes Emilia. O bien una conciliación, o una mediación, o la intervención de un tercero, o el derecho colaborativo. ¿Para qué? Porque la finalidad es que nosotros resolvamos el conflicto antes de interponer la demanda. Si no tengo por qué llegar a un acuerdo, pero si no llego a un acuerdo, yo ya estoy cumpliendo con ese requisito de procedibilidad que se adjunta con mi demanda y entonces sí que se le va a dar trámite. Si no, en el juzgado lo que van a hacer es inadmitir. ¿Por qué? Porque no cumplo ese requisito. Pero vamos más allá, un poco lo que decía antes Chelo. Esto es trasladar a la sociedad, es que estamos muy mal acostumbrados, esto es cultural, trasladar a la sociedad la responsabilidad. Pero fijaros, si es que no es la responsabilidad, es que es permitirme la expresión, una pedazo de oportunidad de poder yo resolver el conflicto, ¿vale? Primero, es mucho más rápido. Es mucho más económico. Voy a reconducir las relaciones. Imaginaros dos vecinos que se están matando porque me tira agua, no me tira agua, porque cualquier objeto que sea de conflicto, de las lindes, del garaje, de qué tal. Un juez lo único que va a hacer es aplicar la ley. Pero en el proceso de mediación nosotros podemos enseñarle, por eso está ahí la virtud, y yo defiendo la mediación, ¿no? Porque la mediación, estamos hablando que tú te vas a poner en manos de personas profesionales, igual que forman parte del sistema judicial. Hoy en día ya está la mediación intrajudicial, que te van a acompañar en ese proceso desde una forma muy equilibrada, ¿vale? Neutral, imparcial, pero para que vosotros lleguéis a un acuerdo, porque si habéis sido capaces de crear el conflicto, ¿no vais a ser capaces de solucionarlo? Esa es la finalidad que tiene la mediación, ¿no? Que resolvamos los ciudadanos los conflictos sin necesidad de irnos a un juzgado y judiciar absolutamente todo. ¿Tú te crees que se puede judicializar si un niño tiene que ir a inglés o no tiene que ir a las clases de inglés? O si un niño tiene... Oye, la responsabilidad de traer un hijo al mundo es mucho más que solamente divorciarse. Mirad, Chelo, aparte de ser magistrada, es influencer. Ella tiene tiene un canal, La Juez Chelo. Y, por ejemplo, ahora está hablándote del divorcio ecológico. Es muy interesante. Muy interesante la perspectiva. Además, viene a colación de todo esto, ¿no? Ella, de alguna forma, aún no nos ha dado cabida. Yo espero que en algún momento nos invite a los mediadores a hablar hacer un post en ese espacio, ¿no? Pero sí que es verdad que traslada todo esto, ¿no? Entonces, esa es la finalidad. Este es el requisito de procedibilidad, que las partes intenten llegar a un acuerdo, ¿vale? Para evitar el juicio. Ahora bien, Emilia, tú como abogada, ¿hay formas de recovecos de poder evitar o saltarse ese requisito de procedibilidad? No. Recoveco no, en aquellos procedimientos en que lo exige el requisito de procedibilidad, no. Luego hay otros procedimientos, los de ejecución, los penales, donde no se requiere pero yo no veo que te puedas saltar ese requisito de procedibilidad. Vamos, no lo veo, no, porque ahí está la ley hay que cumplirla. Ahora, que permitirme que exprese mis dudas acerca de si realmente esto es una oportunidad de que la gente reconduzca, sea responsable, solucione sus conflictos, porque me da la sensación, y ojalá me equivoque, que al final vamos a quedar en un simple burofax y con eso lo vamos a dar por cumplido. Me da la sensación. O, perdonadme, vamos a llenar los juzgados de demandas de conciliación a los letrados de la Administración de Justicia para salvar ese requisito de procedibilidad. Pero una pregunta. Si tú realmente... va dirigida a Chelo como magistrada. Si cuando tú recibas esa demanda, si tú realmente ves que detrás hay un fraude, ¿podrías decirnos cómo actuarías?
A ver, la ley ha dejado de tener el principio, de asumir el principio que conocemos todos los que nos dedicamos a esto, el principio de vencimiento en cuanto a las costas, vencimiento objetivo de las costas. ¿Qué significa esto? Que es una terminología jurídica. Bueno, tradicionalmente, y esto lo sabe casi todo el mundo de la calle, cuando tú ganas un juicio, las costas las paga el que pierde, y cuando pierdes el juicio, pues pagas tú las costas. Entonces, ¿qué ha hecho la ley? Se ha modificado en el sentido en el que si el juez comprueba que no se ha cumplido debidamente ese requisito de procedibilidad, quiero decir, si tú no has intentado la mediación, no has intentado alcanzar un acuerdo, sino simplemente has hecho un trámite meramente formal para cumplir el requisito y poder irte a la fase de juicio sin cumplir ese requisito, y el juez lo detecta porque dice, bueno, aquí se ha mandado un burofax con unos términos de oferta que son incumplibles. Entonces, en ese caso, ¿qué puede hacer el juez? Puede condenar en costa a la persona que ha mandado la oferta, al ofertante. Entonces, quiero decir, sí que tiene un sistema sancionador que a mí me parece interesante. Yo, que soy más positiva que Emilia en este tema, en otro a lo mejor no, yo sí que creo que lo primero, el que haya un cambio normativo es ya un amparo absoluto. El que esta ley, pensar que no es una ley ordinaria, es una ley orgánica, o sea, que es una ley que ha nacido con un amparo de nuestros representantes legales muy grande, que a pesar de que lleva algunas reformas que son meramente, en algunos casos, pues que afectarían al procedimiento, se han recogido en una ley orgánica. O sea, que eso ya le da un amparo. Eso, punto número 1. Punto número 2. La ley tiene que empezar a funcionar. Y es verdad que habrá, como hay, por ejemplo, en los juzgados, me vuelvo a remitir al expediente digital, sitios la incertidumbre donde... inicial, ¿no? Y que sí. hay sitios donde, por ejemplo, el expediente judicial al principio no funcionaba. ¿Por qué? Se seguían haciendo fotocopias. Acuérdate que se llevaba el expediente judicial, vamos a ser sinceros, el expediente digital físico. y el expediente físico. Pero eso se ha ido con el tiempo desapareciendo, porque cuando uno valora las virtudes de la modificación de la reforma, uno se da cuenta de que tiene sentido seguir lo que la ley dice. Y entonces se va a eso. Pues yo creo... Pero si yo le veo sentido a lo que dice la ley, y me parece, pero que espero que no nos limitemos solo a una simple oferta vinculante, quiero decir, Hombre, que de verdad entre en práctica y que cada vez se extienda más la negociación, mediación, conciliación. la ley vincula a que el juez lleva a cabo un control en eso, y los letrados de la Administración de Justicia en cuanto a la fase de admisión e inadmisión de las demandas. Y yo quiero pensar que, con independencia de que sea más a favor de estos métodos alternativos de mediación o no, una vez que la normativa está en vigor, nos vincula a todos, jueces y magistrados. Con lo cual aquí no es como antes, que derivada mediación era algo como más potestativo, donde el juez pues tenía que tener esa especial sensibilidad. Aquí ya no cabe. Igual que no cabe que si tú aprecias que hay una mala fe en la oferta vinculante que se ha mandado, porque se han mandado unos términos que son imposibles de aceptar, imponga una condena en costas. Chelo, una pregunta. ¿Y este requisito obligatorio es aplicable para lo penal? No. Vale, yo no lo tengo. Eso yo creo que está claro, porque es que si no, si es caso de amenaza o de violencia de género o de tal, a ver, sería impensable. Yo no lo veo así, establecer, ¿no? No lo veo como requisito de procedibilidad, pero sí que creo que la mediación haría una función enorme en mediación, en el ámbito penal, porque hay asuntos que sí que es verdad que uno no los ve nada mediable. Y sería principalmente la justicia restaurativa, que sí que la recoge la ley. Sí. Es que la ley hoy en día sí que recoge la justicia restaurativa como otra forma de solucionar en penal. ¿Por qué? Explícame lo que la justicia vale. ¿Por qué? Yo te voy a explicar el por qué, y Pedro que te explique todo lo de la justicia restaurativa. ¿Por qué considero que es positivo que hubiera mediación o justicia restaurativa, que es lo que se reconoce en el ámbito penal? En mediación intrajudicial en También, Murcia se hace también. mediación penal. ¿Por qué? Principalmente porque hay veces que la víctima lo que más le atormenta es el por qué. Por ejemplo, ¿por qué han entrado a mi casa y me han robado? ¿Por qué me han hecho estos daños? ¿Por qué tal? A veces el por qué, el que te contesten a ese por qué, te da una paz enorme. Y luego la mediación se ha llevado incluso en el ámbito de terrorismo. O sea, ha habido víctimas de terrorismo de ETA, del terrorismo que ha azotado a España durante muchos años, que se han reunido con los verdugos de sus maridos, con los autores de los asesinatos de su marido y de su hijo. Y para ellos ha sido un descanso enorme entender el por qué llevó a cabo esa persona la ejecución de su marido. Entonces, yo creo que al final nos hace mejor sociedad. Y mejor sociedad es en todos los ámbitos.
No significa, porque además en ningún caso se va a tener en cuenta como atenuante, no supone una reparación del daño, o sea que no se aplica como atenuante. Pero yo creo que a nivel emocional y a nivel de la víctima sí que es muy interesante, siempre y cuando la víctima esté dispuesta y quiera. Pero no cerrarnos a eso. Yo tengo muchos conflictos, sobre todo en delitos leves, que son estos, de amenazas entre vecinos, de conflictos pues entre gente amigos, conflictos yo qué sé, en un supermercado que hay gente que se conoce. Es decir, si eso se pudiera a lo mejor llevar al ámbito de, pues reduciríamos, no solamente resolveríamos ese problema, que probablemente no llegarían a juicio, no llegaría a sentencia, sino que reduciríamos el nivel de conflicto entre esas personas, porque en esos casos muchas veces se produce una escalada de conflicto. Sí, una espiral de violencia también. Totalmente. Sí. Vale, perdona Pedro que te he cortado en No, relación no. a la función que te ha preguntado. No, la- sí, pero yo, mira, sobre justicia restaurativa creo que sería objeto de hacer otro programa porque es muy interesante. A ver, un poquito, la justicia Claro, no dejes restaurativa. fleco Mira, yo, ahí. de hecho, este fin de semana, me voy todo el fin de semana al Colegio de Procuradores de la región de Murcia con John Smith, que es un poco el gurú, a hacer una formación específica en justicia restaurativa. ¿Cuál es la finalidad? Vamos a ver. Hay un vídeo muy chulo que me gustaría que lo vierais, lo podéis ver en YouTube, pone Quemando Puentes, ¿vale? Ese vídeo te enseña lo que es la finalidad de la justicia restaurativa. Se trata de un grupo de jóvenes, sucede en Estados Unidos, un grupo de jóvenes que un día de cachondeo, pero no son niños delincuentes, ya son un día adolescentes que deciden quemar un puente que era legendario, un puente que era la identidad del pueblo, ¿no? Y cogen y como cachondeo, pues queman el puente. Total, que son descubiertos, son niños de la comunidad, ya sabéis las tradiciones, los americanos, su sentido de tal. En fin, a ver, hay una responsabilidad penal, eso es ineludible. Igual que sucede aquí en España, cuando tú cometes un delito, el delito tiene su responsabilidad penal y de eso se debe de cumplir. ¿Por qué? Porque si no sería quitarle un poquito de carga y quizás los delitos quedarían impunes, ¿no? Y todos iríamos pegando tiros. Si yo luego con justicia restaurativa voy y te digo perdón y ahí queda todo. No pasa nada. ¿Qué hace la justicia restaurativa? Es juntar a todas las partes previas. Lo primero que hace son reuniones con las partes implicadas. En este caso eran pues, las partes de las asociaciones del pueblo, del ayuntamiento y luego las familias y los autores del delito, ¿no? Los juntas a todos y lo que vas haciendo es preguntas, ¿no? De qué ha sucedido, qué llevó a cometer ese delito, qué finalidad ha tenido, te has sentido, cómo se ha sentido la gente, agresividad en el pueblo y sobre todo el arrepentimiento y luego la restauración del daño. O sea, esto es la finalidad de la justicia restaurativa. Vas a restaurar el daño, pero luego penalmente vas a cumplir. En este caso se le impusieron penas de 16 días a 6 meses de prisión, ¿vale? A todos los adolescentes. Pero eran adolescentes que primero habían tomado conciencia de realmente que habían cometido un delito. Era una novatada, era un poquito fuera de una tontería de adolescente, una tontería con una consecuencia, ¿vale? Que ha afectado muchísimo. Y luego la restitución del puente. Ya no va a ser un puente antiguo, pero han tenido que pagar ellos. O sea que, y eso es lo que penalmente uno lo que te va a hacer es, primero va a cumplir el cumplimiento de la pena. Sí que hace la justicia restaurativa es atenuar las penas, ¿vale? ¿Por qué? Porque una vez que has llegado a un acuerdo y que el agresor, el agredido han llegado a un acuerdo, ¿vale? Cuando el juez condena y hay un acuerdo, lo que hace es tenerlo en cuenta para atenuar la pena, ¿vale? Atenuar es que, pues, rebaja la Una condena. pregunta, Chilo. En el caso de que haya, por ejemplo, un delito grave, ¿no? De asesinato, de violación, si la víctima perdona al victimario, ¿qué pasa? ¿Ahí es un atenuante o eso no tiene nada que ver? La justicia sigue por su lado, aunque... A ver, hay delitos, en nuestro sistema hay delitos públicos y privados, y semiprivados que se llaman, o semipúblicos. Los delitos públicos es que se persiguen por el Ministerio Fiscal, con independencia de que haya denuncia de las partes o no. ¿Por qué? Porque el Ministerio Fiscal es garante del orden público, de la tranquilidad social. Entonces, como garante de eso, un delito de asesinato no solamente influye a la persona que ha sido víctima, que ha muerto. Víctima también son sus familiares, pero es que víctimas somos potencialmente toda la sociedad. Entonces hay determinados delitos que con independencia de que el perjudicado o la víctima quiera perseguirlo o no, el Ministerio Fiscal tiene la posibilidad de proceder.
de oficio. Luego hay otros delitos que se dejan al ámbito privado de la persona, como pueden ser los delitos, bueno, pues las amenazas de poca importancia, las calumnias y la injuria, si no contamos también ahí que hay requisitos de procedibilidad, pues se dejan, que te llame yo imbécil, pues no nos afecta al resto, si quieres me denuncia y si no, pues no me denuncia. Esos delitos sí que se dejan a la esfera privada. Y luego hay delitos semipúblicos, semiprivados, que son, por ejemplo, las agresiones sexuales, donde se necesita denuncia previa de la persona agraviada, y en el caso de menores podrá denunciar también el Ministerio Fiscal, menores o personas en situación de discapacidad. ¿Por qué? Porque en esos casos también el Ministerio Fiscal, cuando son menores, tiene la tutela, la protección de los menores, y en los casos de discapacitado igual. Un delito de agresión sexual, ¿por qué se deja Porque tú puedes decidir si quieres... Porque eso sí que te afecta solo a ti. Pero hay determinados delitos que por el bien jurídico que protegen, o sea, por aquello que se protege con esa conducta que se realiza, se considera que, con independencia del particular, el Ministerio Fiscal tiene la posibilidad de accionar para que se persiga de oficio. Con eso quieres decir que a mí me han violado, ¿vale? Inicio la pertinente denuncia y luego la retiro. No, ¿Puedo? pero sí, la puedes retirar, puedes perdonar, ¿Pero el Ministerio Fiscal sigue de oficio? sigue de Sí. oficio, porque Vale, eso es lo la importante. denuncia interpuesta ya genera el que se abra el procedimiento. Después hay otros delitos que el perdón del ofendido también determina que se puede archivar el procedimiento, pero en el caso de la agresión sexual no, el perdón del ofendido no determina el archivo del procedimiento. Solamente se requiere, este también es un requisito de procedibilidad, por ejemplo, en el ámbito penal, que para perseguir esos delitos haya denuncia de la persona agraviada. Pero una vez que se interpone la denuncia, si después te arrepientes, la denuncia ya sigue su curso, porque una vez que tú has interpuesto la denuncia y tiene conocimiento el Ministerio Fiscal, él ya puede ejercitar la acción penal sin ningún otro requisito. Pero, perdona, Pedro, también podría denunciar cualquier persona que tuviera conocimiento Claro. del delito, Igual. y continuar el Interesante. procedimiento. O sea que en violencia de género, en violencia doméstica, ¿todos tienen el mismo curso o yo puedo retirar la denuncia? No, a ver, ahí es que son temas muy puntuales, depende de quién denuncie. A ver, piensa que puede denunciar... A ver, la denuncia es una obligación que tenemos todos los ciudadanos que tenemos conocimiento del delito. O sea, esto no es una cuestión de puedo denunciar, no. Si tienes conocimiento de un delito, tienes que denunciar. Pero ¿qué pasa? Si no hay testigos y traemos a la persona agraviada, imaginemos un asunto de violencia de género, y viene la mujer, porque en el caso de violencia de género la víctima es una mujer, y viene y no quiere denunciar, la ley le da la posibilidad de no denunciar. Tiene el derecho, la posibilidad de no denunciar, se puede acoger a esa posibilidad que le da la ley. Ahora bien, eso se modificó. Si ella denuncia en un principio, después ya no puede acogerse a este derecho, una vez que interpone la denuncia. Ahora, si no tenemos ni testigos ni tenemos nada que nos evidencie que se ha cometido un delito ahí, no podemos perseguir de oficio. Ahí necesitaríamos la denuncia de la persona agraviada. Pero son casos muy concretos que hay que analizar detenidamente, porque en todos no concurren las mismas circunstancias. Me viene a colación el argot jurídico y en ese post que siempre dices que formarse en justicia, formarse en libertad, a mí me gustaría un poquito, si podemos hacerlo de forma rápida, la diferencia entre demanda, denuncia y querella, porque la gente a veces confundimos, ¿no? La demanda es en el ámbito civil y mercantil, ¿vale? La denuncia es en el ámbito penal, ¿no? Y la querella en el ámbito penal. Lo que pasa que es como más formal. Es ya porque te personas con abogado y procurador y desde el primer momento te has constituido en acusación particular. Vale, y ahora venga, vamos a hacer... Por parte. Sí, claro. Eso de que me persono, tú estás acostumbrado a usar un argot que los que no Claro. tenemos ni idea... a ver, explícate. Personarte es formar parte del procedimiento y tener derecho a que se te notifique todo en el momento en que se dictan las resoluciones. De la otra forma, puedes acceder, si no estás personado, o sea, si no tienes abogado y procurador, sobre todo procurador, que es con quien te persona, tú puedes acceder al expediente, lo puedes solicitar, pero no se te va a ir notificando todas las resoluciones que se dicten. Luego, otra diferencia que hay en la querella respecto de la denuncia es que la querella tiene que ir dirigida al órgano competente, porque si la querella no va dirigida al órgano competente, yo me considero incompetente, bien por el territorio, bien por la materia, yo puedo archivar la querella, porque falta uno de los requisitos que se exigen. En cambio, la denuncia, tú puedes poner la denuncia donde quieras, y la denuncia tiene que llegar al órgano competente por el trámite interno.
interno nuestro. La querella no. ¿Y qué es el órgano competente en el caso de una querella? A ver, el órgano Si tú me competente... denuncias a mí por insulto o por secreto Vale, el órgano contencioso, competente, hay 3 formas de delimitar la competencia. Una es por la materia. Por ejemplo, hay juzgado de violencia de género. Si tú tienes un asunto de violencia de género, solo va a conocer el juzgado de violencia de género. Y luego hay juzgado de instrucción, juzgado de civil. Por ejemplo, hay gente que va al juzgado y dice, mi vecino al cuartel o a la comisaría, mi vecino no me paga y yo quiero denunciarlo. Eso es un asunto civil. No es un asunto penal. Entonces, eso va a los juzgados civiles. Si fuera una estafa, iría a los juzgados penales. Eso es la competencia. Luego, dentro de la competencia, hay que ver qué territorio conoce. Porque, claro, aquí hay un juzgado en Lorca, pero hay otro en Cartagena. ¿Cómo se reparten los asuntos entre los juzgados? Tiene que haber una competencia territorial. Normalmente, en el ámbito de instrucción, estamos hablando de los delitos, la competencia es el lugar de comisión del delito. Pero eso también tiene que decir, por ejemplo, un hurto, pues es el lugar donde se produce el hurto. Una estafa, donde se produce el desplazamiento patrimonial. Pero todo eso tiene también muchos matices, no es tan sencillo. Por eso que la gente cree que pone una denuncia y que eso llega, o sea, eso hay que estudiarlo, luego hay conflicto entre órganos de justicia si no estamos de acuerdo en la competencia, o sea que eso tiene su... Claro, imagínate un hurto con violencia física, inclusive con un asesinato. Ya la competencia no es la misma. ¿Por qué? Porque si estamos en la jurisdicción de Lorca, no tenemos competencia tendríamos que ir. Quiero decir, es algo hipotético lo que estoy hablando, porque está en la suma de los delitos, ¿no? O sea, que es bastante más complicado, eso es de derecho penal, ¿sabes? ¿Qué significa ahora que me viene a la cabeza, qué significa que una persona esté aforada? Bueno, Uy, de eso. yo Aquí estoy bastante experta en mi ese amiga tema. es muy experta en ese tema, A ver, muy experta. Los aforados es que no conoce el juez que les tocaría ordinaria por las normas ordinarias. Por ejemplo, si tú cometes un delito aquí en la zona de Lorca, que comprende Lorca, Puerto Lumbrera y Águilas, los jueces competentes para instruir, para conocer de esos asuntos, son los jueces de instrucción de Lorca. Cuando tú tienes la condición de aforado, que se da en jueces, en magistrados, se da también en políticos, el aforamiento significa que no va a conocer un juez, por ejemplo, de Lorca, no va a conocer el juez que te corresponde, van a conocer otras instancias superiores. ¿Por qué pasa esto? A ver, esto es cuestionable porque hay gente que está a favor de los aforamientos y hay gente que no está a favor de los aforamientos. La idea del aforamiento era que conociera un órgano como que estuviera compuesto por magistrados con más antigüedad y con una trayectoria, que no se vieran como desbordados por un asunto donde hay un aforado, porque no nos vamos a engañar, es verdad que cuando llega un asunto que hay un político implicado, o imagínate un asunto de un juez en tu mismo partido judicial, es imposible que los demás compañeros podamos investigar eso. Entonces, ¿qué se pensó? Que lo ideal era que fuera una instancia que estuviera fuera del lugar donde ese político o ese juez desempeñaban sus funciones, y que fuera una instancia superior de magistrados que estaban, bueno, pues como con más antigüedad y que tenían como pues mayor templanza por el paso del tiempo. Y experiencia, ¿no? Y experiencia y tal. Luego hay gente que considera que el aforamiento tendría que desaparecer y que todo el mundo tendría que ser juzgado por órganos iguales. Yo entiendo lo de los jueces, lo de los políticos no. Pues eso ya no te puedo Claro. ayudar, no te puedo ayudar. Claro. Los políticos, esto es una capa de protección. Está claro que hacen Ahí no ellos. puedo Ya ayudarte. está. A ver, me encantaría que pudiéramos tener una cámara y que se viera la cara de felicidad que tenemos todos. O sea, hemos solamente contestado una pregunta, había una batería de preguntas, de 10 preguntas, Desde se nos luego. ha pasado el tiempo, y hemos hecho solamente, porque es tan interesante estar aquí con Pero es una Chelo, pena. con Emilia, Rosario. Estamos Porque todos... el tema de hoy era muy Bueno, interesante. Alfonso también habría que verlo, ¿sabes? Lo que pasa es que no voy a nombrar la cara de Alfonso, no la voy a nombrar. Que es muy interesante. Voy a reconducir un poquito, ¿vale? A ver si terminamos de aclarar un poquito. Vale, sí, lo sé, por eso. Entonces, importante, yo de las preguntas que me había preparado sobre la ley 1/25, por ejemplo, decía, ¿cuáles son los principales cambios de esta ley respecto al requisito de procedibilidad o respecto a la mediación o los medios alternativos de resolución de conflictos? Es la obligatoriedad, Exacto. ¿verdad? Que la mediación antes era una posibilidad y ahora es obligatoria. De todas formas, tú, como juez, una vez que a ti te ha llegado el caso y ha cumplido el requisito de procedibilidad, ¿tienes potestad de derivarlo a mediación? Se puede derivar en cualquier momento. ¿Verdad? En cualquier momento, Eso es incluso en importante que lo fase sepa. de ejecución. O sea,
La mediación siempre va a estar abierta, porque lo que se intenta es hacer al ciudadano responsable de sus asuntos a través del diálogo y la escucha activa. Así es que eso es básico en la vida, pero eso es básico que lo tendrían que enseñar desde el colegio. Esto de tu amigo te pega, ve y díselo a la profesora, no. Tu amigo te ha pegado, tu amigo tal. Vamos a abrir una vía de diálogo. Tenemos que enseñar a los niños a resolver sus propios problemas, porque ya desde el sistema educativo delegamos la responsabilidad de las cosas que nos están pasando en otros, no nosotros. Vale. Se llama alienación. Sí. Ahí hay otro vídeo interesantísimo de justicia restaurativa en los colegios. Es brutal, ¿vale? En la que se concentra el docente, el titular donde sucedió el conflicto, el agresor y el agredido, los padres, porque si son menores de edad tienen que estar los padres, y luego el intercesor o el mediador de esto, ¿sabes? Y en lugar de aplicar el sistema punitivo que tienen todos los colegios, que sabéis que hay un sistema en el que la expulsión y tal, y no tiene la finalidad porque eso no sana la relación, porque cuando yo llegue... reparador. No repara, yo voy a seguir diciendo que tú llevas las pendientes blancos porque eres blanca, ¿vale? Y entonces es blancucha porque eres blancucha, y voy a seguir agrediéndote, y eso no tiene solución. En cambio, en el proceso restaurativo, la finalidad en los colegios es brutal. Siguiente pregunta. Dice... Sí. Perdón. ¿Qué pasos específicos deben seguir las partes para cumplir con el requisito de procedibilidad según la nueva ley? Vale. Primero es a acudir a un medio de solución de controversias, que son, lo recordamos, mediación, la conciliación, la opinión neutral de una persona experta independiente. Eso está un poquito en entredicho todavía y ahí lo van a matizar, ¿vale? La oferta vinculante. Y luego cualquier actividad negociadora reconocida por la ley, incluidas procesos de derecho colaborativo o negociación directa entre las partes. Y luego, muy importante, que esto no lo hemos dicho todavía y lo quiero destacar, hay que asegurar en esos medios de resolución de conflictos la identidad del objeto negociado con el objeto del litigio. Porque mucha gente se piensa que yo puedo tal y luego en la demanda pongo otra cosa. Ya no vale. Ya es objeto, ¿vale?, de inadmisión a trámite de la demanda. O sea, que tiene que ser exactamente lo que... coincidir lo que estemos llevando a La mediación negociación con lo que luego se demandado, lleve sí. al juzgado. Con lo que va a ser objeto del litigio y luego documentarlo. O sea, que esto es fundamental. ¿Vale? Yo quiero añadir Sí, una cosa, sí. que me ha venido la idea y no quiero que se me vaya. Yo que conozco grandes mediadores, no solo las dos personas que me acompañan hoy, que sea además de su formación, de su entrega, de los miles de cursos que hacen, de los años que llevan dedicados, conozco a muchísima gente que aparte de sacarse un título de fin de semana o de un mes o dos, se dedican a formarse para ser buenos mediadores. Entonces, yo hago un llamamiento de verdad al ciudadano. Esto es una oportunidad súper única que nos brinda la ley. Podemos hacerlo voluntariamente o por obligación. Yo creo que al final, quien no quiera voluntariamente tendrá que ser por obligación, porque quiero pensar que el sistema judicial va a ser respetuoso con el espíritu de la ley y va a obligar a que la gente tenga que ir a una mediación efectiva y real y que no sea un mero formalismo. Pero sí le pido a la gente que abra la cabeza y que piense que es una oportunidad única el ir a una mediación y no busquen cualquier mediador para pasar el trámite, para hacer... Porque de verdad hay gente formadísima que les va a dar una oportunidad de aprendizaje de cómo gestionar sus problemas, que no van a resolver solo el problema con el que van a ir, sino que van a poder resolver, van a tener instrumentos para resolver cualquier problema que se les presente en mucho tiempo. Y eso al final es lo que nos nutre como sociedad, el ser capaces de gestionarnos, el tener un manejo de nuestras vidas. Y aparte van a ser escuchados, y eso también lo digo, ¿eh? La gente luego llega al juzgado y dice, no es que yo le quiero contar, los juzgados tienen una limitación y una estructura que es la que hay que seguir. Si usted lo que quiere es que le escuchen ampliamente en emociones y en lo que usted lleve, tiene que irse a un proceso de mediación. Ya está. Porque además a veces no necesitas que te escuche un tercero, sino la persona con la que tienes el conflicto. Totalmente. Y luego pasa otra cosa, Emilia. En los juzgados yo cada vez veo gente más insatisfecha. Lo digo, aunque Sí. trabaje en el sistema judicial. Quiero decir, yo soy consciente. La primera insatisfecha, y lo digo con total sinceridad, soy yo. Pero hay días que colgaría la toga. Porque yo hay días que digo, de verdad, no siento que esté impartiendo justicia. Estoy impartiendo administración de justicia. Y a mí eso no me vale. Porque yo quiero justicia en el sentido amplio de la palabra, en el sentido elevado. Entonces, hay veces que los justiciables vienen. El proceso es largo y costoso. El que pierde porque pierde. Pero el que gana
al final dice, me ha compensado. Los años que llevo en este pleito y el dinero que me ha costado, me ha compensado. Al final, nadie está satisfecho con el sistema. Quiero decir, cuando es una cosa importante y grave, sí, porque ahí sí que tenemos que accionar el sistema judicial. Y para eso estamos, porque a veces la víctima, si ha sufrido una situación muy traumática, evidentemente no se puede manejar. Para eso está el sistema judicial. Pero para simple, a veces, permíteme la expresión, tonterías, no estamos. Tiene que haber un respeto por el sistema judicial. Y uno tiene que darse cuenta y tomar conciencia. Y luego uno tiene que administrar su propio conflicto. Y para eso está el sistema de mediación. Las tonterías se las queda uno en casa. El sistema de mediación para cosas serias que uno puede gestionar. Y el sistema judicial para aquello que ya uno no puede gestionar. Magistrada, Dígame. ¿cómo ves tú desde dentro, como magistrada, como juez magistrada, tus compañeros, el resto de la profesión? ¿Cómo acogen? Porque de ti yo podría decir, pero ya no, o sea, quiero decir que es una de las personas implicadas de la mediación, que haya llegado a la mediación intrajudicial a Lorca, o sea, que ella ha sido una persona muy promediadora. ¿Cómo ves el resto de compañeros? Tanto lo que son jueces, magistrados, los operadores jurídicos y luego, Emilia, desde tu punto de vista. A ver, lo que hay, a lo mejor hay cosas que serían mejorables también por parte nuestra. Piensa que nosotros estamos educados en el sistema judicial antiguo. Yo creo que el sistema judicial está cambiando. Pero está cambiando socialmente todo. Quiero decir, ahora se tiene mucha más conciencia, pues eso, de la emoción. Antes yo me acuerdo que llegaba alguien y te decía de ir al Instituto de Medicina Legal para que le hiciera un parte por daños psicológicos y te quedaba un poco diciendo, ¿pero qué me está contando? Porque solo se tenían en cuenta los daños físicos. Esta es la realidad. Esto está cambiando. Entonces, no podemos pedir tampoco que los que estamos educados en una forma de trabajar de repente, pero no es tan importante cómo estamos, sino a lo que podemos llegar. Entonces hay que tener la esperanza de que con el cambio social que se está produciendo y el cambio legislativo, los jueces somos personas muy preparadas y podemos adaptarnos perfectamente a todos los cambios. Y hay una formación continua por parte del Consejo General del Poder Judicial. Entonces es una cuestión de darle visibilidad y de que nos formemos y que abramos nuestra visión. Es verdad que el juez por naturaleza trabaja con la ley. Es que nosotros somos técnicos jurídicos. Quiero decir, no nos pueden pedir ahora, pero hay que abrir, por ejemplo, yo en Cartagena tenemos oficina de atención a la víctima que trabajamos con ellos, tenemos las psicólogas del IML que es un trabajo continuo. Bueno, pues todo eso al final enriquece. Eso a lo mejor hace unos años no existía. Era impensable. Era impensable. Y ahora pues todo eso va enriqueciendo. Ahora cada vez los asuntos se miran desde más aristas, desde más puntos de vista. Entonces no hay que pensar en cómo estamos ahora, sino que como estemos es modificable. No hay nada que sea insalvable. Que a lo mejor a alguna gente le cuesta más que a otra. Bueno, pero si eso lo vemos diariamente en televisión. Ahora que los jueces estamos siendo objeto de muchas críticas, bueno, pues sí que a veces ve intervenciones que dices, bueno, a lo mejor no ha tenido intencionalidad, pero a lo mejor la intervención es de hace 20 años. Que decir, ahora ya las formas son otras y la forma de intervenir con las víctimas es otra y la forma de tratar los asuntos es otra. Bueno, pero no pasa nada. Vamos a ir metiendo, vamos a ir moviendo. O sea que yo tengo la esperanza en que entre todos esto va a salir. Emilia. A ver, yo voy a hacer mías todas las palabras de Chelo porque creo, y eso, que no es como estamos, sino donde queremos llegar, porque ahora mismo, desde luego, desde el ámbito de la abogacía falta todavía mucha cultura de mediación. Sí que es verdad que los abogados hacen una muy buena labor, muchas veces negociando, llegando a acuerdos. Hay muchísimos asuntos que no llegan a judicializarse o que se han judicializado, pero que se llegan a acuerdos sin necesidad de celebrar juicio. Pero yo siempre le digo a mis compañeros que hay una gran diferencia. Los abogados, yo soy abogada y soy mediadora, los abogados negociamos, los mediadores mediamos. Entonces, los abogados al final estamos negociando un conflicto que no es nuestro y los mediados están mediando para solucionar su propio conflicto. Y entonces, aunque yo esté negociando con mi compañero, a lo mejor, porque eso nos ha pasado muchas veces en mediación, las partes lo que necesitan es oírse, hablo de familia, que es mi ámbito, no eres un mal padre o no eres una mala madre. Y eso los abogados, yo no le voy a trasladar, no, mira, si no eres una mala madre, ¿vale? Pero no necesita oírlo de su abogado, necesita oírlo del que ha sido su pareja.
Entonces, falta mucha cultura de mediación y yo siempre digo, madre mía, los conflictos y calentamientos de cabeza que tú te quitas cuando hablan entre las partes, porque muchas veces tú terminas un asunto que ha estado judicializado, pero el asunto no se va de tu despacho, te tiras 5 años, que te llaman al año que ha pasado, oye, que es que el niño ha llegado tarde, o es que el niño... Entonces, hacer a la gente responsable, si nos diéramos cuenta de ese beneficio, veríamos que bien, porque además, si es que la figura del abogado no va a desaparecer jamás, porque el abogado tiene que estar dentro del proceso de mediación, igualmente. Una pregunta. Entonces yo mañana quiero... que os necesito, se me están riñendo aquí, la jefa me está riñendo, pero también le voy a recordar que hemos empezado un cuarto de hora más tarde, así que yo creo que deberíamos de tener un poquito de unos minutos de gracia, tal y como está funcionando. Cuestiones muy importantes de los plazos y demás. Vale. Para otro programa. Venga. Para otro bueno, programa. Yo quiero decir, yo mañana quiero iniciar cualquier proceso que sea objeto, lo que hemos dicho antes, de lo que hemos hablado, que son objetos de requisito de procedibilidad, y voy a ti, ¿vale? Y entonces... ¿tú qué haces? ¿Tú me derivas? ¿Tú tienes en tu despacho mediadores? ¿Vosotros sois mediadores abogados? ¿Cómo funciona? O sea, o me derivas. ¿Cómo me aconsejarías? ¿Qué dirías que...? Pues yo te remito a un mediador, que evidentemente yo no puedo hacer de abogada y de mediadora, y por la confidencialidad pues tendrías que ir a un mediador al que yo te puedo derivar, porque hay muchos centros que hay multidisciplinares donde hay abogados, mediadores. Yo te derivo al mediador y que el mediador gestione, que llegas a un acuerdo, fenomenal, el mediador me lo da todo hecho y yo ya me encargo de la parte jurídica. Que no, pues bueno, habrá que cumplir con ese requisito de procedibilidad, iniciar el proceso judicial, pero yo por supuesto tengo aquí a mi compañero Pedro, al que derivaré todo el que esté dispuesto a llegar a mediación y que vea los beneficios y el lujo que entra en un proceso de mediación. Bueno, pues ahí las palabras de la magistrada Chelo. Gracias. Andreu. Creo que estos programas que dan visibilidad a estas realidades son importantísimos. Pues muchísimas gracias, porque además te volveremos a emplazar, porque esto se ha quedado la mayoría en el tintero. Emilia Collado, abogada y mediadora. Pedro Soto. Me estoy mordiendo la lengua. Eso, pero bueno, para la próxima. Pues ha traído un montón de folios, quiere aquí. No, pero es por eso. Emilia y yo que hemos venido así como... Se queda todo en un compás de espera para la próxima entrevista, y lo que sí que ha quedado claro es que no solamente el sistema judicial, sino toda la sociedad tiene que ganar en perspectiva de mediación. Muchas gracias. A vosotros, gracias. Gracias.